Muy buenas tardes, Itati y Sandra. Bueno, en este video lo que queremos explicarles un poquito, comentarles, es un poco lo que hemos ido trabajando a lo largo del taller de elaboración de trabajo final, tanto el uno como el 2. Nuestro tema de investigación tiene que ver con las acciones de comunicación en dos agencias que tienen que ver con Almar Viajes y Viajes TDH en la ciudad de Córdoba entre la temporada de que ha sido la temporada alta de enero del 2020 y comienzo de la pandemia, ¿sí? Que más o menos ponemos una fecha entre lo que fue enero del 2020 y la temporada alta entre el 2020-2021, que va a ser como nuestra fecha límite para justamente, poder hacer una investigación. La idea de nuestro tema, sí, el motivo en sí que nos fue llevando a poder, trabajar sobre este tema, tiene que ver con que los integrantes de este grupo hemos trabajado en estas dos agencias, tenemos el contacto directo con los socios gerentes, ¿sí? de cada una de las agencias, y creemos que es muy importante que a lo largo de este tema podamos generar conocimiento en cuanto a las futuras crisis que pueden llegar a surgir y que las agencias se encuentren preparadas a partir de estas investigaciones. Hemos visto también a medida que íbamos viendo a ver si encontrábamos temas referidos a esta investigación, si había algo que hablara sobre las investigaciones en sí, sobre agencias, sobre comunicación y sobre pandemia. No hemos encontrado mucha información y nos pareció un tema muy, muy importante por ahí y que sería un puntapié para muchas agencias de viajes. Bueno, uno del pregunta problema que tenemos en esta investigación tiene que ver justamente en cómo han sido esas acciones de comunicación de estas dos agencias de viaje, tanto antes de la pandemia como durante la misma, ¿sí? Implementadas obviamente por estas dos agencias. Y este problema radica básicamente en que cómo, digamos, las agencias empezaron a prepararse, ¿sí? No solo cuando empezó la pandemia, sino cómo venían preparadas de antes, qué tipo de mensaje transmitían, de qué manera llegaban no solamente a sus clientes, es decir, a quienes le compraban el día a día, ¿sí? O el que por ahí era un cliente seguro dentro de la agencia, donde, por ejemplo, sabían que compraba ahora y que también iba a comprar en el verano, ¿sí? Sino también hacia ese cliente potencial, ¿no? Hacia lo que la agencia aspira a seguir aumentando su cartera de clientes y tener esa persona, es decir, ¿cómo yo llego a mi cliente? Bueno, llego a través de tal acción de comunicación, ¿sí? Obviamente que, a partir de nuestro pregunta-problema también empieza a surgir nuestro objetivo general, que tiene que ver con caracterizar esas acciones de comunicación implementadas obviamente por las agencias de viajes, tanto de Almar y de Viajes TH, en la ciudad de Córdoba y en el periodo ya mencionado anteriormente. Para esto nos empezamos a plantear algunos objetivos específicos que van a hacer que lleguemos a nuestro objetivo general. Uno de ellos tiene que ver con justamente podemos describir esas acciones de comunicación implementadas en las dos agencias. Después también tiene que ver con que podamos conocer un poco cuál ha sido el mensaje transmitido por las agencias a estos dos tipos, o sea, tanto nuestros clientes como nuestros clientes potenciales. Después también poder conocer la efectividad de esas acciones de comunicación implementadas. Y por último, que, justamente podemos conocer la postura de los socios gerentes, ¿no? Estas personas que nos van a brindar la mayor información necesaria para que nuestro trabajo de investigación siga su curso. Es por esto que, en un siguiente paso, Tommy va a hablar un poquito más sobre la justificación, la importancia de la investigación, para que, se pueda tener un poco, se pueda tener más ideas sobre lo que trata nuestro tema. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Tomás. Voy a continuar explicando el desarrollo de nuestro trabajo final de licenciatura, complementando un poco lo que dijo mi compañera Manuela Corro. Es cierto que no hemos conseguido en el momento de recolección de datos fuentes de información que se relacionen directamente con nuestro tema, pero sí hemos consultado investigaciones previas de origen latinoamericano y europeo, especialmente de países como Perú, Colombia y Venezuela, y a su vez España, que nos han servido para entender por qué la comunicación en las agencias de viajes es tan importante. Nos quedamos con un concepto que
dice que la comunicación es la única herramienta o la herramienta más fructífera que le permite a la agente de viajes conocer cuál es la necesidad que tiene su consumidor. Esta necesidad hay que tener en cuenta que no es una necesidad básica, es decir, que no requiere de una satisfacción urgente, sino que es una necesidad de autorrealización, que se va a satisfacer por medio de un viaje o una experiencia. Es aquí donde la agente de viajes tiene que conocer esa necesidad expresada y adaptar sus servicios que él ofrece como intermediario para poder cumplir esa necesidad y superar o por lo menos cumplir las expectativas del cliente. Un autor consultado que se apellida Koromoto dice que las agencias de viaje realizan dos tipos de comunicación. Una comunicación personal que tiene que ver con el trato cara a cara, con el asesoramiento telefónico y por la comunicación vía correo electrónico. Y por otro lado, una comunicación impersonal que tiene que ver con esa comunicación realizada por medio de materiales gráficos como folletos o revistas y también aquella llevada a cabo por medio de eventos. Este nivel de comunicación tiene que ver con los tipos de las acciones de comunicación clásicas que tenían las agencias de viaje en un momento y hoy en día se vieron modificadas con el uso de las TICs, de las tecnologías de la información y la comunicación. Nuestro trabajo se centra en el año 2020 y a principios del 2021, donde las agencias de viaje se vieron afectadas con la crisis de pandemia por el COVID-19. ¿Por qué? Porque primero que el trato personal se vio interrumpido ya que no podía haber contacto persona a persona debido a las medidas de restricción. Por otro lado, no había turismo, es decir, en el mundo el tráfico de personas con finalidades turísticas estaba suspendido y durante muchos meses las agencias de viajes estaban ligadas a estas restricciones que eran a nivel mundial, ¿sí? Entonces, costaba mucho la parte de ganarse la confianza del cliente para contratar un servicio turístico a ser consumido a futuro. Por un lado, porque no sabía cuándo el turismo iba a volver, y por otro lado, porque el nivel de incertidumbre era muy alto. Recordemos que las agencias de viajes realizan un proceso de venta que no es inmediata, sino que lleva todo un proceso de maduración por parte del cliente, que expresa su necesidad, que la agencia de viaje intenta satisfacer, pero que el cliente tiene que tener confianza en ese agente de viaje, que se tiene que ganar su confiabilidad para poder contratar esos servicios que van a ser consumidos en un futuro. Tengamos en cuenta también que los servicios comercializados en una agencia de viaje son completamente intangibles y recién el consumidor los va a poder experimentar cuando ese servicio sea llevado a cabo, es decir, sea prestado en la fecha estipulada. Nuestro trabajo de investigación se centra en dos agencias que pudieron sobrevivir a esta crisis de pandemia. Nuestro interés está dado en conocer cuáles fueron las acciones de comunicación llevadas a cabo por estas agencias y a su vez generar conocimiento para saber cómo se debe actuar en un posible suceso futuro que pueda suceder relacionado a esta pandemia. Las agencias de viajes generalmente tienen estructuras de funcionamiento muy rígidas y cuando suceden estos hechos extraordinarios, esas estructuras suelen ser muy difíciles de cambiar. Entonces nuestro trabajo va a estar orientado en eso también, en brindar conocimiento para que futuras agencias, o mejor dicho, agencias en un futuro sepan cómo actuar ante estas crisis que no tienen que ver con una crisis económica o netamente económica, como sucedió en años anteriores, sino que tiene que ver con una crisis que paraliza al mundo entero, ¿sí? Entonces, la idea es conocer cómo estas agencias sobrevivieron. La recolección de datos va a estar orientada a esto que acabo de nombrar y poder brindarle información a futuros colegas o futuros agentes de viaje para que sepan cómo actuar ante estas crisis o crisis similares. Ahora mi compañera Carolina va a continuar con el desarrollo de nuestro trabajo final y muchas gracias por escucharme. Bien, a raíz de lo que dijo Manuela y bueno, luego Tomás, nuestro estudio es de carácter exploratorio porque lo que va a hacer es tratar sobre un tema que está muy poco investigado hasta el momento y va a contribuir a generar conocimiento sobre el mismo. También es de carácter descriptivo porque describe las formas de comunicación que emplearon estas agencias
que vamos a incluir en nuestra investigación. También el estudio que proponemos es de carácter cualitativo, ya que, como expresamos también un poco en el objetivo anteriormente, describe las acciones de comunicación implementadas por estas dos agencias en un contexto bastante caótico, como fue la crisis de la pandemia, el COVID-2019. Estas acciones de las que estamos hablando a lo largo del trabajo se van a dar a conocer mediante entrevistas en profundidad que haremos tanto con los socios gerentes de cada una de las agencias como con el personal del área de marketing de cada una de las agencias, los encargados del departamento de marketing de cada una de las agencias. Nosotros no vamos a utilizar cuestionarios, sino que lo que haremos son entrevistas en donde vamos a dejar que cada persona pueda expresarse en base a lo que nosotros le vayamos dando como guía, que es lo que vamos a necesitar luego para procesar nuestros datos, que lo que vamos a utilizar va a ser el análisis del discurso y luego procesaremos a partir de diferentes categorías como similitudes y diferencias, palabras clave, alguna repetición que se dé, transiciones, bueno, entre otras. Todo esto nos va a dar a conocer las piezas implementadas por ambas agencias y cuáles fueron. El diseño de nuestra investigación es fenomenológica con estudio de caso y nuestras unidades de análisis son tanto los socios gerentes de cada una de las agencias como el personal de marketing, del área de marketing de cada una de las agencias también. Por último, lo que queremos expresar es lo que consideramos la viabilidad de nuestro estudio, partiendo de que somos 3 técnicos ya recibidos de la facultad y además algunos nos encontramos trabajando en el rubro y otros hemos trabajado en el rubro, lo que consideramos que todo esto, además de estar cursando este ciclo de especialización, nos brinda mucho conocimiento sobre el rubro, sobre el tema, sobre estas diferentes agencias que también algunos hemos sido parte del staff de ellas, por lo que eso nos da acceso también a la información. Creemos que es un tema y va a ser una investigación que va a contribuir, como mencionamos anteriormente, a futuras crisis que puedan llegar a verse, que tengan que afrontar las agencias de viajes. Y además consideramos que la viabilidad que tiene nuestro estudio, que es algo muy importante, es que nosotros esta investigación la podemos hacer en cualquier momento del año, porque las agencias están abiertas todo el año. No necesariamente necesitamos una estacionalidad específica para poder hacer nuestro trabajo de investigación y de campo, que eso es algo que es muy valioso en este caso, como lo planteamos nosotros. Y también creemos que, bueno, finalmente cuando logremos conseguir un director que nos pueda acompañar, esto va a contribuir a enriquecer mucho la investigación, principalmente con lo que es el lenguaje técnico y específico relativo a la comunicación. Así que, bueno, esa fue nuestra presentación. Muchas gracias. Esperamos que les haya gustado. Saludos.